Se cerró. Se cerró. Bueno, disculpen, hay problema ahí que cerró. Entonces, van a salir las 4 presentaciones, la presentación de la semana 8, la presentación de la semana 9, la presentación de la semana 10. En la semana 10 también se va a tomar en cuenta el artículo, ¿verdad? Que es reflexiones sobre el origen de la violencia de género. Y de esta semana, semana 11, que se evaluaría el artículo, ¿verdad? Perdón, la presentación. Entonces entrarían en el parcial 4 presentaciones de la semana 8, la semana 9, la 10 y la 11, más un artículo que sería el contenido complementario, el de la semana 10. No sé si hay alguna interrogante sobre los contenidos del parcial. Sí. Uh-huh. No sé, ¿había alguna interrogante, alguna pregunta? Sobre los materiales que van a salir en el parcial, que sería el 20 de junio. Creo que no hay, ¿verdad? Entonces, en esta semana estaba programado pues ahí una actividad, algunos ya la hicieron, ¿verdad? Que era elaborar un glosario de términos, ¿verdad? De términos encontrados en la presentación, ¿verdad? Y que de cada uno iban a hacer 2 conclusiones, ¿verdad? En total iban a hacer 6 conclusiones que iban a presentar. Creo que ya todos leyeron los materiales. Para esta semana, pues, era como ampliar un poco lo que era la igualdad y equidad de género, ¿verdad? Que habíamos comenzado en las anteriores, ¿verdad? Y la igualdad y equidad de género, en donde todas las personas, pues, son iguales ante la ley, ¿verdad? Sin interesar, podríamos decir, lo que es el género. Hablábamos de la diferencia en lo que es género y lo que es la igualdad de género. Dice que el género se refiere a las expectativas culturales y supuestos sobre la conducta, actitudes, tratos y capacidades físicas e intelectuales de los hombres y las mujeres, que están basadas únicamente en su identidad masculina o femenina, y que son los estereotipos. Creo que cuando leyeron el folleto en relación a las mujeres desempeñando actividades consideradas que por tradición de hombres, como por ejemplo el caso de la ingeniería, veíamos ahí que a pesar de que los empresarios, según las encuestas que se había pasado, haber visto cualidades, podríamos decir, positivas en las mujeres, como es la responsabilidad, lo que es también el orden, la disciplina, pero a pesar de ello, las oportunidades, principalmente para los puestos de dirección, a pesar de ver cualidades en las mujeres, pues no se les confiaba, ¿verdad? Y aún en algunos campos como electricidad, como mecánica,
se veía pues que casi el 60% pues los empresarios o los directivos preferían contratar a mujeres en los puestos, podríamos decir, que consideraban pues de dirección, ¿verdad? Esto nos lleva a pensar de que todavía existen cierto prejuicio, ¿verdad? Ciertos estereotipos en relación a las expectativas culturales, en relación al género, ¿verdad? Creo que también leyeron en el folleto ahí, pues, de que aún la mujer, aunque pueda desempeñar bien los puestos o los cargos de ingeniería, ella tenía que como que asumir cierta forma en cuanto a, para no serse como tan visible, ¿verdad? Como era usar el vestuario similar a los hombres, ¿verdad? Todo eso, ¿para qué? Para poderse sentir como parte o sentirse más, podríamos decir, aceptada, ¿verdad? Entonces, en los hombres, podríamos decir, consideraban pues virtudes como la fortaleza de carácter y la fuerza física. Cuando decimos fuerza de carácter, que está relacionado bastante con actividades o funciones de lo que es la dirección, ¿verdad? Y lo que también es la fuerza física. Mientras a las mujeres, pues, las fortalezas o las virtudes que encontraban eran el orden, la delicadeza, disciplina, la tolerancia, la eficiencia, la concentración y la responsabilidad. Pero a pesar de eso, pues siempre hay un estereotipo en el sentido de que la mujer pues es considerada como alguien que está preparada más para su familia, para el cuidado de los hijos. Entonces, esto lleva a creer o a pensar de que si le dan un puesto de dirección a la mujer, pues pueda haber dificultades. ¿Por qué? Porque no está como tan apta a pesar de estar preparada, ¿verdad? Capacitada. ¿Por qué? Porque también le toca pues ejercer otras funciones y como que tiene menos libertad en cuanto a cumplir sus horarios, ¿verdad? Entonces todo esto nos da a entender que aún en estos tiempos, ¿verdad? Existen, podríamos decir, como estereotipos y que esos estereotipos, a pesar de que se han ido mejorando, han ido evolucionando y hasta la fecha, pues considerando pues que ha avanzado mucho en algunas culturas, en algunos países, todavía falta pues para lograr lo que se definiría como una igualdad real, lo que sería la igualdad de género, ¿verdad? Que define que las diferencias entre hombres y mujeres no tengan un significado discriminatorio. Por ello, el concepto de igualdad real que se promueve se opone al trato desigual en situaciones idénticas. No se refiere al trato diferente ante situaciones de hecho diferentes. Es como en el caso, decíamos, un empleo cuando se selecciona eh, para un puesto, ¿verdad? A pesar de todo ello, siempre pues la decisión va a ir más orientada, podríamos decir, a lo que culturalmente o socialmente se consideraría, ¿verdad? Y ahí en el folleto ustedes veían el ejemplo de la profesión de ingeniería, que era considerada una profesión más propiamente, podríamos decir, masculina, ¿verdad? Donde requiere fuerza física, independencia, liderazgo, fortaleza de carácter, control y dominio sobre la naturaleza, y otro que permite además mostrar ciertos valores asociados a la masculinidad, tales como la demostración de poder. Y así vemos, por ejemplo, que las, los diseños, los arquitectos de una construcción de un edificio, pues siempre va a estar como dirigido, o sea, por lo que son los ingenieros. ¿Por qué? Porque siempre los dueños o los directivos van a confiar y van a ver. Ahora, no quiere decir que la mujer no puede desempeñarlo, ¿verdad? Y en la actualidad, pues, hace algunas funciones de la ingeniería, pero le dejan pues más a otras funciones que no son propiamente, podríamos decir, como de donde se necesita, podríamos decir, llevar
o tener el control, ¿verdad?, de una situación, sino que las vamos a ver generalmente trabajando en esa área, pero dirigidos por un ingeniero, podríamos decir, masculino, ¿verdad? Y ahí en la investigación del artículo se planteaba la historia, ¿verdad?, de ciertas participantes, ¿verdad?, de 7, en donde cada una pues ejercía su función, algunas en las empresas, 2 en las empresas industriales, otra en la fabricación de equipo eléctrico, otra en la industria del sector de energía y otras en universidades públicas. Pero en las opiniones o descripciones que ellas manifestaban, pues se podía ver de que a pesar de todo ello, a pesar de que la mujer se ha ido incorporando al campo, podríamos decir, laboral de la ingeniería, siempre existen, podríamos decir, como ciertos estereotipos, ¿verdad? Es decir, no existe una igualdad real, ¿verdad? Faltaría, pues, como todavía, ¿verdad? Entonces, esa igualdad, cuando decimos que hombres y mujeres somos diferentes, no nos referimos solamente a lo biológico, sino también a las diferencias en cuanto a los roles, ¿verdad?, que cada uno desempeña, ¿verdad? Debido a esas diferencias, tanto biológicas como de género, las mujeres y los hombres tienen diferentes necesidades, diferentes niveles de acceso a los recursos, las oportunidades y la toma de decisiones. Este es un punto que genera la desigualdad, que aún todavía existe, ¿verdad? En algunos países, pues vemos que los índices o los porcentajes o los niveles de desigualdad son bastante altos. En algo otros que consideramos que son culturas que ha habido pues cierto nivel de igualdad, aún siempre se mantiene, más que todo en los puestos de dirección. Por eso dice ahí que la equidad es el término pues completamente vinculado al ámbito de la justicia, ¿verdad? Se refiere al aseguramiento de la paridad y la imparcialidad en la representación, es decir, asegurar un trato similar para hombres y las mujeres, ¿verdad? Esto pues, claro, la mayoría de las organizaciones y las empresas cumplen cierto nivel de equidad, ¿verdad? Pero falta pues una equidad total, falta una equidad, podríamos decir, real, ¿verdad? Dice que los hombres y las mujeres son diferentes en sus capacidades de convertir recursos, ¿verdad? Distintos tipos en libertades reales. Socialmente, ser un hombre o mujer nos otorga facultades desiguales para construir nuestra sociedad, ¿verdad? Aun cuando se tenga iguales bienes primarios y capacidades. Lo que veíamos, la capacidad, según lo que experimentamos en el estudio, ¿verdad?, de las 7 mujeres ahí, ¿verdad?, en sus narrativas, lo que ellas expresaban, se puede observar pues que en sus ambientes laborales, a pesar de estar plenamente pues capacitadas, se daba, podríamos decir, algunos aspectos, ¿verdad?, donde los empresarios, ¿verdad?, con las cuales ellas compartían el día a día, se daba como cierta extrañeza, ¿verdad?, de verlas en estos campos, ¿verdad? Y aún cuando se les seleccionaba, a pesar de haber sido seleccionadas, la persona encargada de seleccionarlas tenía como cierta duda, como cierto temor, ¿verdad?, de que si iba a cumplir pues todas las expectativas, ¿verdad? Entonces, vemos ahí pues cómo esto lleva pues a que la mujer se incorpore quizás con más preocupación, con más, podríamos decir, situaciones de desventaja, a pesar de estar ocupando un puesto al cual está, podríamos decir, preparada o capacitada, ¿verdad? En este sentido, dice, la igualdad puede ser conceptuada como una propiedad del o del criterio de igualdad que se escogen como referente, ¿verdad? Entonces,
se habla pues que la equidad es un resultado esencial y es necesario, ¿verdad? Y es por eso que algunos organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, también, ¿verdad? Están trabajando por esa noción de equidad para ir limitando o ir logrando, podríamos, esa igualdad y venciendo esas inigualdades que generan injusticia, ¿verdad? Y un desequilibrio en el acceso a los recursos y a las oportunidades, ¿verdad? Dice que la equidad no es lo mismo de igualdad, ¿verdad? Porque para ni toda esa igualdad se convierte en inequidad. Así que mientras la igualdad es un concepto empírico, la equidad constituye un imperativo ético. Es decir, lo que la cultura, lo que la ética propicia, pues no es la igualdad, sino que lo que se propicia como un derecho humano es la equidad, ¿verdad? En equidad, ¿dónde? En esas relaciones de género, ¿verdad? La relación que se desarrolla en el día a día, ¿verdad? Tanto en el espacio público, ¿verdad? Como sería el lugar de trabajo, ¿verdad? Como también en el privado. Cuando ustedes pasaban la encuesta, pues era algo en lo privado, en las pautas o en las tareas, y que veían ahí en los resultados del pequeño estudio que ustedes hicieron, pues que había una diferencia en donde las mujeres pues estaban desempeñando más actividades del hogar y el hombre pues se convertía en una ayuda, pero que no era al mismo nivel, podríamos decir, de lo que hacía la mujer, ¿verdad? Entonces eso mismo nos lleva a que la sociedad les va asignando pues y se espera que la producción, tanto en las relaciones familiares como en la vida política, cultural o social, pues exista pues ese nivel de igualdad. Entonces, todo esto va llevando pues a que los empresarios vayan cambiando un poco las actitudes, ¿verdad? Las, los estereotipos que quizás los tienen, ¿verdad? Por eso dice que incorporar la perspectiva de género es un proceso mediante el cual se valoran las implicaciones que tiene cualquier acción planeada, tanto para el hombre como para las mujeres, ¿verdad? Incluye legislaciones y políticas o programas en todas las áreas y niveles. Nuestro país tiene muchas leyes, ¿verdad?, que protegen y que promulgan la inclusión de la mujer, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, pues está la cultura como una tradición, como algo, podríamos decir, que se ha sustentado por, podríamos decir, años, ¿verdad? Por eso es importante la incorporación de la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque también las empresas pueden ir mejorando, ¿verdad? Pueden ir desarrollándose las organizaciones, ¿verdad? Ya que una organización donde está dirigida tanto por hombres y mujeres, pues eso como que se ve más enriquecido. Enriquecido, ¿por qué? Porque cada uno pues aporta elementos o aspectos desde el propio género y eso puede generar alguna riqueza, ¿verdad? Puede generar algún desarrollo, ¿verdad?, en algunas instituciones o organizaciones. Cada día pues vamos viendo que se van creando como experiencias exitosas, ¿verdad? En algunos países, por ejemplo, donde algunas actividades se consideraban propias de hombres, como en la ingeniería, se han ido incorporando más las mujeres, ¿verdad? Estaba viendo, por ejemplo, en una industria de Brasil, ¿verdad? De que fabrican componentes para la energía, eh, de donde todas están dirigidas o están coordinadas por mujeres y han sido bastante exitosas, ¿verdad? Entonces, al ver esos modelos que son productivos y que tienen éxito, esto va ayudando a ir cambiando, podríamos decir, la actitud, ¿verdad? Por ejemplo, decía eso que estaban fabricando paneles solares en una fábrica donde era dirigida y conducida, podríamos decir, por mujeres, ¿verdad? En este proceso se valoran las implicaciones que tiene cualquier acción planeada
tanto para el hombre como para mujeres, de manera que ambos se beneficien en este proceso y la desigualdad no sea perpetuada, ¿verdad? Es decir, poco a poco ir cambiando, podríamos decir, hasta alcanzar esa equidad de género, ¿verdad? Que quizás todavía estamos en un proceso, todavía no existe una equidad real, una equidad completa, ¿verdad? Y esto también es cuestión en cuanto a los derechos humanos, podríamos decir, de las mujeres, ¿verdad? Según las convenciones en donde se plantea, pues, la propiciar, podríamos decir, un empoderamiento o una plena participación de las mujeres en la vida política, social, económica y cultural, ¿verdad? Tanto en los planes tanto de un país, de una región o a nivel, podríamos decir, internacional. Entonces, si vemos, pues, si enumeramos quienes dirigen, vamos a encontrar que más mujeres se han incorporado a puestos de dirección, pero si comparamos la cantidad, vamos a ver que no hay una igualdad, ¿verdad? Sino que el 30% tal vez va a estar dirigido por mujeres, ¿verdad? Y el 70% por hombres, ¿verdad? Esto puede variar en cada país. Por ejemplo, en la Declaración de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, pues se toma en cuenta los derechos humanos de las mujeres, forman parte integrante de todas las actividades en los instrumentos de derechos relacionados con las mujeres, ¿verdad? Y se insta, podríamos decir, a los gobiernos a ir trabajando, a ir creando políticas, ¿verdad? Para ir incorporando más a la mujer, ¿verdad? Ya que ella tiene derecho también a la vida, a la igualdad, al derecho a ser protegida ante la ley, a la salud física y mental, a las condiciones de trabajo justas y favorables, derecho a no ser sometida a cualquier maltrato, ¿verdad? A la libertad, a la seguridad y a vivir libre en la forma, sin formas de discriminación. Pero si vemos y por qué pocas mujeres ejercen funciones de dirección, en cierta forma todavía existe cierto nivel de discriminación, ¿verdad? Por eso, en la formulación de estos derechos se intenta, en un principio, la igualdad que abarca las dimensiones, ¿verdad? Oportunidad, tanto en lo político, en el trabajo, ¿verdad? Y tener una retribución igual en el trabajo, el derecho también a la área pública y privada, ¿verdad? Es decir, no solamente en lo público, ¿verdad? También, es decir, existe una discriminación sexual que se ha avanzado, que se ha superado, pero vamos a ver lo que sí existe, ¿verdad? Porque si no, las estadísticas nos estarían diciendo otra cosa. Y si no, en el estudio de esta narrativa de estas 7 mujeres, ahí se plantea, ¿verdad? De que pesar de que están ejerciendo funciones, podríamos decir, de ingeniería, pero quizás a costa de qué, de adoptar patrones masculinos, ¿verdad? Como una necesidad de encajar en el ambiente que ha sido ocupado primordialmente por hombres, ¿verdad? Y como para ser aceptada, ¿verdad? Dentro de ese mundo, ¿verdad? Cosa que no sería, podríamos decir, no sería necesario y al contrario, ¿verdad? Si hubiera una plena, podríamos decir, o, no, o ausencia de discriminación, lo que expresan estas 7 mujeres fuera algo, podríamos decir, diferente, ¿verdad? Entonces la discriminación, si ven ustedes, pues viola los principios de igualdad de derechos y de respeto a la dignidad humana, ¿verdad? Muchas veces son bastante como no bien abiertos, ¿verdad? La discriminación. Cuando decimos no tan abiertos, es decir, que son como sutiles en el sentido de que aparentemente pues existe una no discriminación, pero en el fondo sí la hay, principalmente para los puestos de la alta dirección. Y por eso decíamos que es necesario ir incorporando el empoderamiento de las mujeres, ¿verdad? Un empowerment en los
diferentes aspectos, ¿verdad? Para que tengan acceso igual al conocimiento, a la información, a los recursos, ¿verdad? A las mismas oportunidades que tienen los hombres, ¿verdad? Entonces cada país ha ido incorporando políticas, ¿verdad? Para que en base a esa diversidad, ¿verdad? Vaya haciéndose o lográndose cierto nivel de igualdad, ¿verdad? Para el enfoque del desarrollo humano dice que la libertad es una cualidad entre la cual los miembros de una sociedad han de ser iguales, libres y de un modo establecer un tipo de relaciones entre dichos miembros, ¿verdad? Y eso, todo eso nos lleva a lo que es la igualdad de género y que eso también conlleva un proceso de desarrollo humano, un desarrollo de, los, de las comunidades, de los entornos, ¿verdad? O aún de los países, ¿verdad? O sea que la igualdad va a contribuir también al desarrollo humano, ¿verdad? En todas sus dimensiones, ¿verdad? Pero dice empoderamiento, igualdad de oportunidades, una sostenibilidad, ¿verdad? Entonces todo eso consideramos pues que es algo bien importante. Entonces ahorita pues tienen la oportunidad de alguna participación de ustedes, ya sea comentando alguna duda sobre el parcial o comentando algo sobre el tema, sobre lo que leyeron en el folleto, ¿verdad? En el artículo. Hola, Lick, buenas noches. Yo tenía una duda con respecto a lo del parcial. Sí, sí. No sé si nos podría repetir qué temas van a venir o qué es lo que viene exactamente, porque fíjese que sinceramente a mí en eso no le escuché bien los temas. Como en cada semana se ponen los tres materiales, ¿verdad? Lo que es el contenido, que es como una presentación, y lo que es un artículo, que es contenido pues complementario, lo que es el video. Entonces se va a tomar en cuenta la semana 8 lo que es la presentación, que es el contenido, ¿verdad? Que es el tema motivación y aprendizaje. Pero el contenido complementario ya nos saldría, ¿verdad? La semana 9 también la presentación, que es la teoría de género, la presentación, ¿verdad? El material complementario no saldría. La semana 10, que es la violencia de género, ahí se va a tomar los dos, ¿verdad? Lo que es la violencia de género, la presentación, ¿verdad? Y lo que es un artículo que tenía reflexiones sobre los orígenes de la violencia de género, que era un artículo, ¿verdad? Y luego de esta semana, solo esta presentación que acabamos de explicar ahorita. Entonces sería 4 presentaciones y un artículo, ¿verdad? Lo que le saldría. El parcial sería similar al anterior, ¿verdad? Va a estar disponible el 20, sábado 20 creo que. No sé si hay alguna otra duda, ¿no le quedó claro? Hola. Solamente eso, Lick. Muchas gracias. Bueno, comentario. Hola, Lee, buenas tardes. Hola. Bueno, la verdad yo sí tengo un poco de dudas con respecto a la tarea, con respecto al glosario, de qué en sí iba a ser las palabras que iban a formar el glosario. No sé si me podría explicar porque yo sí estoy un poco confundida con eso. Por ejemplo, en la presentación de hoy, ahí teníamos varios términos.
Por ejemplo, el término decíamos equidad, ¿va? Entonces ustedes ponen el término que encontraron equidad y buscan una definición, ya sea una que encuentren en el mismo material que les he entregado, o ustedes buscan en internet o cualquier otra fuente cómo se define equidad, otro sería, por ejemplo, equidad de género, ¿verdad? Entonces, ¿cómo definen, podríamos decir, la equidad de género? Bueno, por ejemplo, discriminación. Ustedes definen ahí que según donde lo encuentren, puede ser en un diccionario o puede ser en cualquier otro tipo de fuente, ¿verdad? Donde definan otra discriminación de sexo, ¿verdad? También. O sea, puede estar por términos que formen una palabra o términos que formen dos palabras, ¿verdad? Lo que es un estereotipo, por ejemplo, ¿qué es, verdad? Entonces lo definen, ¿verdad? Entonces solo iban a hacer seleccionar 10 términos y lo que iban a definir, ¿verdad? No sé si hay alguna duda todavía en la tarea. Bueno, creo que no. Gracias. Ya, bueno. ¿Otro comentario? Bueno, entonces, si ya no hay, pues, como inquietudes, solo queda, pues, en primer lugar, pues, hemos hecho una reflexión en donde pues, los alumnos pues, han tenido oportunidades de poder ir desarrollando sus tareas. En este último semana tuvimos 2 semanas en donde estuvieron disponibles la tarea 10, ¿verdad? Aún faltan algunos que no las hicieron, ¿verdad? Entonces, los que no han terminado, pues, o no lo pudieron hacer por cualquier razón, pues, comuníquense y traten de explicar para llegar a algún acuerdo, cómo podemos hacer, ¿verdad? Para que puedan cumplir con las anteriores, ¿verdad? Y la tarea de esta semana, recuerden que va a estar disponible hasta el domingo, ¿verdad? En la otra semana, pues ahí les voy a poner también algunos más detallados lo que va a salir ahí. Entonces siempre revisan la plataforma. Ahí va a aparecer también la hora, desde qué hora va a estar y hasta qué hora va a terminar la exposición del parcial, ¿verdad? Esperamos que todos van a salir bien. Los que han cumplido con todas las tareas, pues llevan buenas calificaciones en los laboratorios. El problema es con los que no han cumplido las tareas porque el promedio les va a ir. Si han cumplido solo 2, pues ya ahí el promedio pues, de la nota de laboratorio les va a ir bajando, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas, comentarios. Yeli, una última pregunta. ¿El parcial va a ser un cuestionario? Recuerda el que hicimos el segundo cómputo. Va a ser similar. ¿Sí? Ah, ok. Muchas gracias. Ajá. Va a ser algo similar. Bueno, entonces no hay preguntas. Gracias y que pasen buenas noches. Y los felicito pues porque ya están terminando. Ya van a descansar unos días de estar revisando ahí la plataforma. Entonces, gracias por su atención. Que pasen buenas tardes. Gracias, Lick. Igual, buenas tardes.
Solo 11 tuvieron. Pues. Y ahorita están conectando dos. Dos más se conectaron ahorita.